La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos, que tu palabra sea clara para nosotros y nos bendigas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, de sermones que se llama El fuego viene de Dios. Porque sí, el fuego viene de Dios. Recuerdan que estamos estudiando momentos en los que el pueblo de Dios regresa a Dios después de un tiempo de apostasía. Bueno, pues he descubierto una cosa, no hay tal cosa como regresa el ser humano a Dios, no existe tal cosa. No es que haya dicho yo mentiras, es que es una manera de decirlo, pero no existe tal cosa. Es Dios el que va a nosotros. Por eso esta serie de sermones se llama El fuego viene de Dios. Estudiaremos un evento histórico muy importante para el pueblo hebreo y podremos notar la insensatez humana, la insensatez nuestra. Perdóneme que lo incluya. Cuando digo nuestra, digo en primera persona, o sea, yo voy por delante, ¿sí? Dicen por ahí que cuando alguien señala, 3 dedos lo señalan a él, ¿verdad? ¿Ha notado eso? Y si este está muy chueco, pues este también. Porque hay quienes tienen este dedo más chueco que otros, ¿no es cierto? Tendría que hacerle así usted. No, son todos los demás, no se puede, no le hace así. Este pasaje habla de eso, de la insensatez humana, pero a la par con eso, de la maravillosa gracia de Dios. Este pasaje exalta la gracia de Dios en una forma mayúscula. Me hace llorar este pasaje. Estudiaremos esta historia del pueblo hebreo regresando a Dios, no, de este pueblo hebreo aceptando que Dios los hace regresar, porque es Dios el que los busca y es el Dios que los atrae a Él. Y no hay otra manera de regresar a Dios que esa, cuando aceptamos sus brazos de amor que nos llama. Estudiamos entonces la palabra. Es un texto muy extenso, la verdad es que la narración histórica es muy grande, pero vamos a leer algunos textos selectos. Y en esta introducción, como lo hemos hecho últimamente a través de un video, está la lectura bíblica. Entonces cuando usted esté viendo el video, cuando el momento de se lee los textos bíblicos, usted puede leerlos también, y esta es nuestra lectura bíblica antes del sermón, ¿de acuerdo? Vayamos a la introducción. El cristianismo es vida, es luz, es conocimiento, es renovación, es salud y paz. Pero siempre ha tenido enemigos, los adoradores del mal, los idólatras, los gobiernos ateos que ven a la fe en Jesús como una verdad que atenta contra sus ideas. Tristemente, también han existido algunos enemigos internos: la ignorancia, el conformismo, la desobediencia deliberada, la mundanalidad, la infidelidad a la verdad y la insumisión a los designios de Dios. Todo esto impide que muchos seres humanos se encuentren con la verdad del Señor y experimenten bendición. Pero como hemos dicho, esto siempre ha sido así. En el siglo IX a.C., entre los años 874 y 853, mucho después de que el reino en la nación hebrea se había dividido, en el reino del norte, que reunía a 10 de las tribus, existió un malvado rey que se constituyó en enemigo de la verdad y del pueblo de Dios. Veamos lo que dice la Escritura de él. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Está claro que fue el peor de los reyes de Israel. Su problema básico era la falta de carácter. Se casó con Jezabel, una mujer pagana, idólatra y apasionada defensora de los ritos a Baal y Acera o Astoret. En su debilidad, adoró por influencia de su esposa a Baal y persiguió a los profetas de Dios. En su época, el pueblo se alejó del verdadero Dios. Esto le trajo consecuencias desastrosas. Es en este contexto de crisis social, política, moral y espiritual que se levanta un extraño y valeroso profeta llamado Elías. Lo primero que hizo este defensor de la verdad fue profetizar a Acab una sequía de 3 años que vendría a ser como un juicio de Dios para el pueblo por su apostasía. Y como todas sus profecías fueron en la misma dirección, Elías se convierte en un perseguido que vive escabulléndose de los ejércitos del malvado rey por todo el territorio. Pero tenía un ministerio que cumplir, uno de esos ministerios no deseados, pero necesarios: señalar el pecado a los hombres. Un día,
Dios decide terminar con la sequía, perdonar al pueblo y desafiarlos a ser fieles. Y para ello, ordena a su profeta, a Elías, que confronte a quien lo quería matar, al rey Acab. El profeta Abdías, que escribe uno de los libros bíblicos llamados Profetas Menores, era en ese tiempo un funcionario en el gobierno de Acab. Secretamente había salvado a 100 profetas verdaderos, evitando que fueran atrapados, y los sostenía con alimentos y agua mientras se escondían en cuevas. Acab y Abdías salen a buscar por todo el territorio de la nación agua en los pozos y pasto para los animales. Y es ahí cuando Dios hace que Elías se encuentre frente a frente con Acab. Leamos. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. La opinión de Acán sobre Elías se parece mucho a lo que se dijo de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Hechos 17:6. Son los religiosos judíos los que dicen de los apóstoles: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Como dije antes, la historia es la misma, solo cambian las circunstancias y los nombres. Pero lo que realmente turba al mundo es el pecado y el alejamiento de Dios.
Así se lo hizo saber Elías a Acab. Es en estas circunstancias en las que Dios desafía a su pueblo a creer y a demostrar su fe con obediencia. Aceptemos el desafío a creer y no olvidemos que el fuego viene de Dios. El fuego viene de Dios. Esta es la historia. Ya la conocíamos, ya la sabíamos. Hoy vamos a estudiarla juntos y reflexionar en ella para ver qué tiene para nosotros. Seguramente tiene una enseñanza para el pueblo hebreo, pero tiene una enseñanza para nosotros también. Aceptemos el desafío a creer y no olvidemos que el fuego viene de Dios. Usted puede notar lo siguiente: nada queda de aquella generación de valientes que salieron de Egipto siendo niños, o aquellos que nacieron en el desierto de Egipto a la tierra prometida, y que fueron mejor que sus padres, porque sus padres fracasaron, no quisieron cruzar el río, tenían miedo, su mentalidad de esclavos no se los permitió. Pero esos chamacos, ¿se acuerdan que les llamaba lagardos, chirotos? ¿Se acuerdan? Esos chamacos que vivieron, nacieron, y algunos de ellos crecieron en libertad en el desierto, tuvieron el atrevimiento, el arrojo de decir sí podemos, y cruzaron el río y conquistaron la tierra prometida. Solo quedan recuerdos de las hazañas, de las batallas milagrosas, como aquella de una ciudad inexpugnable que se cayó porque la derribaron a grito abierto. ¿Se acuerdan? Después de 7 días y 7 veces el último día, y luego gritaron y se cayó la ciudad. Nada queda de esta gran victoria, solo recuerdos, solo historias que se cuentan. Nada queda de aquella hazaña de un valiente adolescente que ni siquiera tenía derecho de ir a la guerra y que fue a la guerra porque iba a llevar comida, y de pronto se enfrenta con una situación de guerra y enfrenta a un gigante de más de 3 metros de estatura y lo derrota con una sola piedra. Juntó 5 piedras, pero solo una usó. Y si alguno pregunta por qué juntó 5, porque Goliat tenía 4 hermanos. Dijo: se vienen los hermanos, también me los echo. Eso lo inventé yo, que eso tal vez fue eso, pero sí tenía hermanos, eso sí es un hecho. Nada queda de aquel también joven, también muy joven, que decide pedirle a Dios sabiduría en vez de pedirle riquezas y en vez de pedirle la vida de sus enemigos, y se convierte en un rey de paz que lleva al pueblo hebreo a la época de oro, en todos los sentidos, la época de oro, porque tenían mucho oro. Los utensilios del palacio eran de oro, la plata era cosa barata en aquella época, dice la Escritura. Y lleva la época de oro de la literatura, la época de oro del arte. En ese tiempo surgen la literatura sapiencial de la Biblia. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares surgen en esa época. Pensamientos profundos de filosofía, de historia, de teología, por supuesto. Nada queda de eso. Ahora la nación está dividida. Ya no son un solo pueblo, ya no son el pueblo de Dios. Son el pueblo del reino del norte, 10 tribus, llamado Israel, y el otro pueblo del sur, con Judá y con la pequeña tribu de Benjamín, que había sido menguada por razones históricas también. Y esas son las 2 naciones ahora, Judá e Israel. ¿No sabe por qué le decimos a los judíos judíos? Porque las 10 tribus se perdieron. Seguramente hay sangre de ellos en los judíos de ahora, por supuesto, pero dejaron de ser como nación. Y por eso ahora les llamamos a esta raza o a esta nación judíos, porque era Judá la que prevaleció. Pero estos 2 reinos se odiaban entre sí, se peleaban entre sí, tenían a todos los pueblos alrededor de enemigos, pero ahora pelean entre ellos. Imagínense, cada uno se asociaba con alguno de los reinos paganos para pelear contra sus propios hermanos. Eso fue nefasto, fue una época nefasta. Y por si fuera poco, las derrotas son asuntos de todos los días. Los 2 reinos están siendo bombardeados y pierden todas sus batallas o muchas de sus batallas. Salvo de repente, como lo que estudiaremos más adelante, cuando el rey Josías lleva a cabo una reforma y hay algo de bonanza porque el pueblo vuelve a Dios, pero luego otra vez vuelven a la idolatría y están en problemas serios. Se les había olvidado aquel texto bíblico, una especie de ábrase en caso de incendio que Dios les dejó. ¿Se acuerdan de esta palabra? La pueden leer conmigo, está en la pantalla, como dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso está en 2 de Crónicas 7:14, y usted y yo pensamos cuando leemos este texto, seguramente en ese momento el pueblo está en apostasía, el pueblo está lejos de Dios, el pueblo está en problemas de idolatría. No. Ese texto no surge en una época así. No, esto es lo maravilloso del Dios en quien creemos. No, este texto surge en un tiempo de adoración a Dios genuina. Acaban de hacer el templo que Salomón edificó con todos los materiales que le dejó su padre David.
Lo acaban de edificar y lo dedicaron a Dios. La Biblia describe que había miles de cantores. Y estoy hablando en serio con el nombre miles. Miles de cantores, unos tocaban el arpa, otros el salterio, otros tocaban otros instrumentos de viento y unos cantaban. Fue una fiesta impresionante. Si leemos ahí lo que dice la Biblia, cómo se organizó ese asunto, nos quedamos asombrados. Yo nunca he visto una cosa como la que se describe ahí en nuestro tiempo. Fue algo impresionante. Tenían una fe en Dios y una adoración impresionante. Fue en un contexto del pueblo fiel a Dios. Pero es en ese contexto que Dios le dice a Salomón: pero si un día se alejan de mí y buscan a otros dioses, esos dioses no los van a bendecir y van a tener problemas con sus cosechas. Y la langosta va a acabar con sus cosechas, con su trigo, con su vino, con sus higos. Y sus enemigos los van a vencer y los van a derrotar. Y van a tener hambruna y van a tener enfermedades. Y no van a poder salir adelante porque están alejados de mí. No está pasando eso. En ese momento ellos están adorando al Dios verdadero. No está pasando eso, pero Dios, que los conoce, les dice a Salomón: si un día pasa eso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, ¿puede ver usted la maravillosa gracia de Dios? O sea, Él sabe que va a pasar eso. Él sabe que va a pasar eso. Y les deja una especie de ábrase en caso de problemas. Un texto, una esperanza que les guía a: cuando pase eso, por favor, búsquenme otra vez. No ha pasado. Se les olvidó el texto. Por ahí está arrumbado en algún lugar ese cristal así que dice ábrase en caso de incendio. Y no lo ven y no lo hacen. Fue necesario entonces que Dios, como siempre, que Dios interviniera por medio de su siervo, el profeta Elías, para encender de nuevo su fe. Voy a usar la palabra encender, porque el fuego viene de Dios, y voy a usar la palabra encender para esta enseñanza de hoy. En primer lugar, dejemos que Dios encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Nuestra fe con lealtad absoluta. Y digo esto porque ese era el problema. Hermanos míos, si quiere otra manera de decir esto, confrontemos nuestras afinidades con el mundo. Confrontemos nuestro coqueteo con el mundo. El texto de 1 Reyes 18:21 ya lo leímos, pero ahora una vez más dice así. Léanlo conmigo, por favor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Este claudicaréis, no sé si está bien la traducción para nosotros en nuestro contexto, porque significa ¿hasta cuándo oscilarán? ¿Hasta cuándo tendrán doblez en su vida? ¿Hasta cuándo irán y vendrán de un lado a otro entre Baal y Jehová? Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Y si Baal es, sírvanlo a él. ¿Qué debió pasar después de que el profeta Elías dice esto, hermanos? Porque el profeta Elías junta a todo el pueblo. Imagínense que somos nosotros el pueblo de Israel. Y viene Elías y nos dice: ¿qué les pasa? ¿A quién van a servir? ¿Al mundo y sus ideologías? ¿A este mundo que mata niños antes de nacer? ¿A este mundo que destroza la familia enseñando que hay más que un hombre y una mujer? ¿A quién van a seguir? ¿A este mundo o a Dios eterno de la Biblia? ¿Qué debe pasar de eso? ¿Qué haríamos si viene Elías y nos dice eso? Yo me levantaría. Elías, a Dios seguiremos. ¿Sabéis qué hicieron estos? Guardaron silencio. Eso dice la Escritura. Guardaron silencio. No se manifestaron. Debieron manifestarse a favor de Jehová. Es lo primero. Pudieron haber dicho si les daba la gana: vamos a seguir a Baal, ya nos cansamos de Jehová. Pudieron haber dicho si les daba la gana. El problema es que no dijeron nada. Ese es el problema. El pueblo estaba tan alejado y tan enajenado en la sociedad llena de idolatría, que incluso el profeta tuvo que ser muy, muy fuerte. Lo que hizo por orden de Dios fue impresionante. Fue un duelo a muerte. Pues tráiganme a su Dios y yo les traigo al mío. ¿Cuántos sacerdotes hay? Había 450 de Baal y 300 de Astoret. No estamos seguros que vinieron los 850. Parece que fueron nomás los 450, porque después ya no solo se mencionan a los de Baal, pero a lo mejor eran todos. Y si eran todos, fueron 850. Y les vengan ustedes, hagan su holocausto, traigan su buey y destácenlo y hagan lo que quieran hacer. Y luego aquellos, pues su estilo era estilo pagano. No era un culto como el nuestro, que se lee la Biblia y se ora. No, era un ritual. Bailaban, saltaban, dice el texto, ¿lo oía usted? Dice que saltaban alrededor del altar. Imagínense el uva, chaca, uva, yo qué sé, danzando alrededor. Dice que saltaban.
Y luego dice que se zanjaban la piel, con cuchillos se cortaban, porque derramaban sangre para su Dios. O sea, era una fiesta pagana a todo lo que da. Y Elías, ahí me van a disculpar, pero Elías se está burlando de ellos. Y usted dice, está hablando con ironía. No es ironía, no hombre, no, la ironía queda lejos. Está hablando con sarcasmo. Grítenle más fuerte, es Dios, está ocupado, a lo mejor anda de viaje. Hay una palabra ahí que se traduce como que está meditando y que está de viaje, que los eruditos en hebreo dicen que significa a estar en el baño. Los traductores no la ponen así porque no dice no estar en el baño, no dice eso, dice otra palabra, pero que posiblemente significa eso. Pueden ver ¿cómo dije la palabra que dije? El sarcasmo, pueden ver el sarcasmo, es más que ironía. Ironía sí, pero no, sarcasmo es peor. O sea, está diciéndoles, ¿en serio? Grítenle más, es un Dios, está ocupado, está atendiendo a otra gente. A lo mejor andan de vacaciones en Cancún. Grítenle, córtense más venas. Está burlándose de ellos. Hay personas que se enojan conmigo y se enojan con los predicadores que de repente despepitamos contra las ideologías y hacemos ver lo ridículo, lo anticientífico que son. Hay gente que se enoja por eso. ¿Son respetuosos ellos con nuestra fe? ¿Ha visto a los desfiles de las ideologías que incluso algunos se visten como Jesús y se ponen una cruz y dicen blasfemias? ¿Ha visto usted eso? Y ni siquiera quiero decir lo que dicen sus pancartas acerca de nuestro Dios. Pero yo no puedo decir que esas ideologías son anticientíficas y que son erróneas. Porque hay gente que se enoja. Y cristianos que se enojan. O sea, ¿quién defiendes? ¿De qué lado estás, hermano? ¿Del mundo? ¿De qué lado estás? Usted y yo ni siquiera vamos a pintarle las paredes a nadie. No hacemos eso, solamente predicamos la palabra y no insultamos a ninguna persona por ella misma. Lo que sí hacemos es que las ideas, pero aquí a Elías sí se fue grande, porque Elías, mire, yo no encuentro ningún otro sarcasmo tan grande como este de Elías, ninguna burla tan definitivamente burla, como esta otra cuando Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? Cuando unos jóvenes se burlaban de él porque era calvo y iba subiendo un cerro y le dijeron, sube calvo, sube, ¿se acuerdan? O sea, sube pelón, sube. ¿Han leído eso? De ahí viene sube Pelayo sube. ¿Se acuerdan de sube Pelayo sube? Los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los viejos sí saben, ¿verdad? Se burlaban de él y Eliseo oró, dijo, Señor, ¿por qué se burlan de mí? Soy tu siervo. Y vino una osa y los mató. ¿Se acuerdan de eso? Y digo, no me da gusto, pero ojo, hermanos burlones. Pero esa burla seco, directo, burla directa, no fue una insinuación ni nada, no, fue una burla directa a un profeta que, pues, ¿qué vamos a hacer? Estaba pelón, ¿qué vamos a hacer? Su himno favorito era brilla en el sitio donde estés, ¿qué vamos a hacer? Pero se burlaron de él, pero Elías se burló de su más sagrado concepto, sus dioses. Elías estaba haciendo escarnio de su idea teológica, absurda, por cierto, vana, porque no era cierto. No existe el tal Baal, no existe el tal Astoret, es un tronco que alguien labró, eso es todo lo que es acera, un tronco labrado. Y los Baales, un mugre muñequito de barro, eso era todo lo que era, no había más, no hay nada detrás de eso. No hay ningún ser en ningún lado que responda, era eso solo. Y eso es vano. Y Elías se burlaba de eso. Creo que el desafío está claro. Hermanos, dejemos que Dios encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Nuestra fidelidad a Dios es radical, no hay términos medios, ni concesiones, somos o no somos. Ese es el punto, somos o no somos. ¿Eres o no eres seguidor de Jesucristo, nuestro Señor, transportado en nuestro tiempo moderno? ¿A quién sigues? ¿En quién te basas? ¿Qué palabra, qué ideas, qué verdades? Porque hay gente que le cree tanto al mundo que llega a decir, no, es que la Biblia es un libro antiguo, fue escrito hace muchos años. ¿Qué te pasa? ¿Y eso qué importa? Si fue escrito hace muchos años, hace pocos años, la gente se la pasa diciendo cosas que dijo Sócrates, dijo Aristóteles. Más antiguo que el Nuevo Testamento son ellos. Escribieron siglos antes del Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento es más moderno que eso. ¿Y sabes cuántas copias se tienen de lo que escribió Sócrates alguna vez en su vida? Ni una sola. No tenemos una sola letra escrita por Sócrates. Ni una sola. Lo que tenemos de Sócrates es lo que escribió su alumno Platón. ¿Y sabes cuántas copias tenemos de los diálogos de Platón? 600 años después de que existió, una sola copia. ¿Sabes cuántas copias tenemos de los evangelios? ¿Sabes cuántas copias tenemos del Antiguo Testamento, de los Salmos? ¿Sabes cuántas tenemos? Miles de copias. Y no estoy exagerando, miles. Los eruditos en historiografía, los que saben de la ciencia de la historiografía,
tendrían que decir, si fueran honestos, tendrían que decir, los de National Geographic tendrían que decir, si fueran honestos, que no hay documento en la historia de la humanidad con mayor fundamento historiográfico que la Biblia, que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ningún otro. Pero no lo dicen, por supuesto, porque no les conviene, porque tienen sus ideas ya preconcebidas. Pero hay quienes no entienden eso. Y hay quienes prefieren creerle al mundo que creerle al punto de vista cristiano. Y sabes una cosa que es interesante. Hay muchas personas ateas, muchas personas que no son cristianos, que están de acuerdo con los cristianos en que las ideologías son anticientíficas, que están basadas en mentiras, en ilusiones, en fábulas. No solo lo decimos los cristianos, también lo dicen algunos científicos sin ser cristianos. No defienden la fe cristiana, están defendiendo la verdad, punto, porque están comprometidos con la verdad. Y resulta que hay algunos cristianos coqueteando con el mundo. Dejemos que Dios encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Los convencionalismos sociales no justifican nuestras afinidades con el mundo, porque de repente hay quienes se comportan con el mundo, porque bueno, así es. Se habla de un alcoholismo social, ¿no es cierto? ¿Uno debe hablar de eso? Que una persona se vuelve alcohólica o sale un alcohólico porque en su ambiente pues toman. Entonces, como se junta con los amigos que no, pues tomamos. Y hay quienes fuman también por convenciones sociales. De hecho es la manera como una persona se hace vicioso de eso, porque rico no es. Nadie siente rico por primera vez cuando fuma, es imposible. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza, de nuestro organismo. Es que uno llega a eso porque todos lo hacen y lo hacemos juntos. Y ese era el problema de aquella época. Déjeme decirle que sí había en la época del profeta Elías, sí había judíos y sí había personas no judías que practicaban una religión pagana, demoníaca, incluso sacrificando a los hijos y realizando actos inmorales para adorar supuestamente a su dios o su diosa. Sí había eso. Y es probable que Acab y su esposa Jezabel hacían eso, y otros reyes de la historia de la Biblia hacían eso también. La Biblia dice que fulano de tal rey pasó a sus hijos por fuego y esas cosas. Pero la mayoría del pueblo no hacía eso. La mayoría del pueblo sí creía en Jehová, pero superficialmente. Su idolatría no era necesariamente que habían construido un templo. Acab sí, pero el pueblo entero no necesariamente habían construido un templo para ir a adorar a Baal. No, pero es que en los aspectos sociales en los que se desenvolvían, de repente compartían lo que hacían todos los demás. Lo expliqué cuando vimos la vida de Sansón. En aquella época todo tenía que ver con religión, como en nuestro tiempo, en los pueblos, por ejemplo, cuando se compra un rancho, se compra una casa, ¿qué hacen los que compraron esa casa? Pues mandan llamar al sacerdote para que la bendiga, ¿sí o no? A mí también me mandan llamar para que bendiga. Es más, yo bendigo carros y casas y todo. Estoy bromeando. Pero sí oro cuando me invitan a una casa, yo sí acepto eso. Pastor, que voy a hacer un negocio, mi negocio quiero que vaya a orar. Pues sí, voy y oro, pero no bendigo las bancas, eso, bendigo a la hermana, al hermano. No bendigo el carro es metal, bendigo a la hermana que lo va a manejar. ¿Están de acuerdo? Y sí voy, sí oro. Igual en los pueblos, igual en aquella época, iban a sembrar, oraban a su Dios, cosechaban, oraban a su Dios, abrían un mercado donde los artesanos vendían su artesanía, los ganaderos vendían sus animales, los agricultores vendían sus semillas, y antes de iniciar oraban a sus dioses. Y cuando hacían pactos, y te pago esto por mi señor Baal, y esto, usaban la terminología religiosa. Es que no se imagine a los hebreos, a esos hebreos que llamamos lejos de Dios, que decimos que estaban lejos de Dios, no se los imagine danzando y zanjándose los brazos para adorar a Baal. No, la mayoría no hacía eso. ¿Dónde estaba entonces su infidelidad? En que no eran capaces de mantener su fe en Jehová intacta, sino que por no perder negocios, por no perder las relaciones con las personas, caían en sus celebraciones y hacían lo mismo. Se parece mucho a los cristianos que se envuelven en un antro, en cosas que no quiero decir detalles, cada quien aplíqueselo. Estoy seguro que el Espíritu Santo tiene poder para decirle a usted y a mí lo que estamos haciendo que tiene que ver con ese nivel. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí va a ir a un templo satánico a adorar a Baal o a Astoret, ninguno de nosotros. Pero hay cosas que hacemos por no perder amistades, por no perder negocios, que son equivalentes a lo que hacía el pueblo hebreo en aquella época. Y luego hasta lo justificamos, ninguneando un poco la palabra de Dios, como diciendo, bueno, es que es un libro antiguo, es que era otra época, es que era otro momento histórico, era otra época. Y no somos infieles de manera absoluta.
disfrazarnos del mundo. No alcanza al mundo, solo lo justifica y lo celebra. Porque de repente hasta hay congregaciones, hay iglesias, hay movimientos cristianos que dicen que pues, no hay que ser tan tradicionalistas y la gente nueva, y tienen razón. En esta iglesia tenemos esa conciencia. En esta iglesia hemos cambiado nuestra forma de cantarle al Señor, nuestros cultos de adoración son diferentes. Ahora hemos pedido a nuestros jóvenes que implementen música moderna, la música de nuestros tiempos, porque la música de Isaac Watts, el del himnario, también era moderna en su época. Y es bueno hacer eso, porque es verdad, viene un joven aquí, cantamos un himno del siglo XV, lento como él solo. Y el pobre joven trata es muy lindo joven, quiere poner atención, pero, y apenas vamos en la segunda estrofa, porque a menudo son de 4 estrofas. Hay unos de 8. En cambio ponemos a nuestros jóvenes a cantar estos cantos que cantamos hoy y se pone el ambiente. No hay problema con eso, yo sí sé eso. Mire, no traigo corbata ni saco. Además por el calorón que tendría. Porque no creo que la corbata sea el efod sacerdotal de los bautistas. Hay quienes piensan que la corbata es como el efod sacerdotal. ¿Sabe cómo llamo yo a las corbatas? Y no creo que sea pecado usarlas, ¿eh? De vez en cuando las uso en las bodas, en los 15 años o en algunas ocasiones. Y cuando hace frío y es la Santa Cena, sí uso saco y corbata. Pero ¿sabe qué es la corbata? Es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Se los demuestro historiográficamente. ¿Sabe de dónde viene la corbata? Del babero para la comida. Originalmente una corbata limpiaba el pozole que te quedaba en los bigotes. Pero en las cortes europeas de la Edad Media, ese babero comenzó a convertirse en algo más bonito. Aldo con filigrana oaxaqueña, con perlas, y se empezó a convertir en una cosa ya no de uso, sino de lujo. Y se fue convirtiendo en corbatín y corbata, y eso es la corbata, porque la verdad, ¿para qué sirve la corbata? O sea, todo lo demás tiene utilidad, el reloj tiene utilidad, el anillo, para que sepan de dónde eres, todo tiene utilidad, pero la corbata, dígame, ¿para qué sirve? ¿Cómo se llama la bufanda para el frío? Pues la corbata, ¿para qué sirve? Para que se te meta al mole cuando te estiras así nomás. No es un problema comer mole con corbata. Algunos se la meten acá, ¿no es cierto? Se la guardan acá, para que no, porque te levantas, oiga, la corbata ahí en la cacerola de... ¿Sí les ha pasado eso? Se ríen porque les ha pasado a su esposo, ¿verdad? Y luego ahí está uno exprimiéndola ahí la corbata, imagínense. Sí, yo sé eso, sí es verdad. Sí debemos ser más pertinentes al mundo. Pero eso no significa que nos convirtamos en mundanos, pero para nada. Ni que hagamos cosas mundanas ahí en nuestro templo, en Plutarco. Hace algunos años nos pidieron permiso para celebrar ahí una actividad para jóvenes. Se unieron muchos jóvenes, 2 grupos de alabanza. Fue un relajo. El templo quedó como si hubiera habido una corrida de toros. De verdad, en la parte de arriba había botellas, había papitas pisadas, palomitas pisadas, el refresco que se había caído sobre la alfombra. Fue impresionante. Y el grupo de jóvenes, no sé cuántos de los jóvenes aquí ya no serían jóvenes, cantaba, no entendíamos nada, yo no oía las voces, era tanto ruido que yo no oía lo que cantaban. Estaba yo cantando y dije, voy a dejar de cantar a ver qué pasa. No pasa nada, porque no me oía de todas maneras, ni cantando ni no cantando. Pero lo curioso es que el grupo de alabanza estaban esos que enfatizan tanto, canten, levantan las manos, todo levantan. Como los de Oreva, sí, no son muy dados a levantar las manos, en ese momento menos. Ahora sí somos, pero en ese momento eran menos. Estaban insinuando, si levantan las manos, si no levantan las manos, ¿cómo te va a tocar Dios? Cosas, herejías de esas. Pero una cosa curiosa, cuando ellos dejaron de cantar y subió otro grupo, ellos se sentaron ahí y estaban platicando en el templo, adentro del templo, ahí junto al órgano, estaban sentados platicando ellos. Mientras los demás cantábamos, yo decía, pues no estaban ahorita echando pestes porque los demás no cantaban y ahora ellos están sentados en el público y no cantan. ¿Qué les pasa? Yo dije, esto es show, no era canto. Yo por poco y me levanto, por poquito y me levanto a silenciarlos. Pero por respeto a los pastores que dirigían el asunto, que no era yo, me guardé. Después alguien me dijo para justificar el asunto, pastor, es que lo bueno es tenerlos en casa. Lo bueno es tenerlos en el templo, es mejor que tenerlos en el antro. Y entendí, es verdad, son mundanos y para que vengan a la iglesia les traemos el mundo a la iglesia. ¿Capta usted la extraordinaria estrategia? O sea, para que no se tengan que ir al mundo, les traemos un tratito de mundo acá en la iglesia. No, perdóneme, no comparto eso. Sí comparto que seamos alegres y seamos pertinentes. Sí comparto que apelemos a las necesidades de los jóvenes de nuestro tiempo. Sí comparto, por supuesto, todo eso.
Pero mundanalizar nuestro culto, mundanalizar nuestro estilo, no, Señor. Disfrazarnos de mundo nunca ha salvado a nadie. Nunca ha salvado a nadie. El ser diferentes, distintos en nuestro comportamiento. Podemos tener los pelos igual de parados que otros, o igual de largos que otros, porque hay jóvenes con pelos parados y con pelo largo. Y vestirse, ¿qué vamos a hacer? Pues es la ropa que hay, ¿qué vamos a hacer? Yo por más que quisiera, en mi época lo que rifaban eran los pantalones de acampanados. ¿Se acuerdan, hermanos de mi edad? ¿Se acuerdan los acampanados? He ido a la tienda, no hay acampanados, no hay. Hay unos de torero. Este es el más aguado que encontré. Porque todos los demás están ajustados así. Me siento así como en el rodeo. ¡Ajá, toro! Ahora no importa. Va a llegar el punto en que solo de esos hay y no hay de otros, pues me lo voy a tener que poner. Pero mientras se encuentre algunos más o menos aguaditos, no le hace. Bueno, yo sé eso, yo sé cuestión de moda, cada quien, eso no me peleo con eso. No es ese el asunto, no es la ropa, no son los pelos, no, es las actitudes y los valores y los principios por los que vives. Y resulta que sí hay cristianos siendo desleales a Dios. El contraste que mostramos al ser diferentes es un poder de evangelización y una señal de devoción que hace falta para seguir al Señor. Aquel pueblo necesitaba ser avivado, encendido en su lealtad absoluta a Dios. No vivían en lealtad absoluta a Dios. Acá, por supuesto, acá era leal a Baal y a Astoret porque era leal a su esposa. Pero el pueblo entero decían creer en Dios. Cuando los convoca Elías, saben que es profeta de Dios y van. Porque sí creen en ese Dios, pero ahora confrontan las dos ideas y no se manifiestan leales en forma absoluta a Dios. No, Señor, están dudando entre dos ideas. Dejemos que Dios encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Seamos leales, hermanos, a nuestra fe. Y eso no significa que seamos antiguos, no significa que seamos anacrónicos, que vivamos de una manera diferente. Yo no vivo así, yo no vivo a la moda antigua. Pero nuestros valores y principios sí son los antiguos, los de la palabra, los de siempre, los que son eternos, nunca cambian. En segundo lugar, dejemos que Dios encienda nuestra fe con seguridad real, seguridad real. Aquí hay otra escena impresionantemente vergonzosa. La idea es que resolvamos nuestras dudas y fortalezcamos nuestras convicciones. Mire, cuando Elías ora a Dios, después de que se burla de los profetas de Baal y posiblemente de Astoret, y no pasa nada porque no hay Dios que le responda, porque no existe ese Dios. La razón por la que no le respondió el Dios es porque no existe, punto. Pero luego Elías ora y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y ni bailó, ni saltó, ni se abrió la piel. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí está la oración de Elías, eso es su deseo pastoral, su deseo de profeta, de pastor espiritual. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo el pueblo se postró y dijeron, ¿pueden leer conmigo lo que dijeron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y se oye bonito, y alguien podría predicar un fantástico sermón sobre esta frase, diciendo que qué maravilloso que este pueblo finalmente dicen Jehová es el Dios, pero yo no podría predicar un sermón bonito ni lleno de esperanza de esta frase. Jehová es el Dios. ¿No lo sabías? Tuvo que haber ese asunto de que el Dios, aquel malvado, no responde y que Dios sí responde. Tuvo que suceder eso para que lo entendieras. Y luego no dijeron Jehová es Dios, dicen Jehová es el Dios. O sea que cuando estaban ahí sentados en el anfiteatro, es cuando estaban viendo el espectáculo, el duelo teológico entre Baal, Astoret y Jehová, o entre los sacerdotes de Baal y Elías, tenían la duda. Vamos a ver quién gana. De hecho, cuando Elías les dijo, ya se leyó en la lectura, cuando él les dijo, traigan 2 bueyes, uno para cada quien, para cada equipo. Y ellos lo tendrán y orarán a su Dios a ver si cae fuego, y yo haré lo mismo. Dice el texto que el pueblo dijo, así sea. Debieron decir, no hace falta Elías, no hace falta Elías, no hace falta duelo ninguno, somos de Jehová y se acabó. No, dijeron sí, adelante, a ver quién gana. ¿Qué? Da coraje, pero no le dé tanto coraje, porque nosotros no somos mejores que ellos. En ocasiones actuamos con la misma deslealtad a nuestro Dios.
cuando coqueteamos con el mundo, cuando somos afines a algunas cosas del mundo. Resulta vergonzoso ver a aquel pueblo, el pueblo escogido, observando el duelo teológico como si existiera una mínima posibilidad de que los sacerdotes del mundo pudieran ganar a Elías y el Dios de verdad. ¿Acaso no sabían que Jehová Dios es el único y todopoderoso? El día de hoy hay quienes se dicen cristianos, pero suelen darle la razón al mundo y dudan de las verdades de la palabra. Y le dan la razón al mundo con las actitudes que tienen, con las prácticas de su vida que tienen, prácticas del mundo. Y le dan la razón al mundo. Resulta vergonzoso ver a aquel pueblo en esas circunstancias. Hermanos míos, deberíamos tener una fe que no necesite señales. Sin embargo, Dios nos da señales contundentes de su poder para que estemos seguros. Es hermoso nuestro Dios. Como a Gedeón, ¿se acuerdan que Gedeón sí le dio señales? Señor, voy a poner este vellón aquí que amanezca seco y todo alrededor mojado. Y amaneció así. Señor, y a lo mejor fue un asunto de la naturaleza, que ahora al revés, que amanezca seco el vellón o al revés, no sé cómo le hizo, pero el caso es que fue una manera y otra, y Dios lo hizo. ¿Se acuerdan de eso? Incluso le dio una señal que él no pidió, pero él le dijo, ve, métete de espía al ver al enemigo. Y se acuerdan, oyó el sueño que él había tenido. Gedeón no es un ejemplo de buena fe. Gedeón es un ejemplo de necedad, de insensatez y de poca fe. No imite a Gedeón, por favor. Gedeón no es un digno de imitar. Hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento en donde Dios, a pesar de sus grandes señales, le da señal al que pide. No siempre, pero en ocasiones sí. Tomás, Santo Tomás. Yo hasta no ver, no creer. No creí en la resurrección. Yo hasta no meter mi dedo en su llaga de su mano y mi mano en su costado perforado, hasta entonces no creeré. Y un día se aparece el Señor Jesucristo resucitado. ¿Y qué fue a hacer con Tomás? Cabezón, insensato. ¿Cómo no crees? ¿Qué te pasa, chamaco? No hizo eso el Señor. Entró el Señor y fue con Tomás y le dijo, perdón, me quebranta lo sumo eso. ¿Cuánta gracia nos tiene? Va con el necio. Yo sí le diría necio a Tomás, porque me representa, si es que yo también soy necio. Va con Tomás y le dice, adelante Tomás. Bien, ¿eso necesitas para creer? Aquí está mi mano, mete tu dedo. Aquí está mi costado, mete tu mano entera. Es un Dios maravilloso. Saben la clase de persona que somos y a pesar de eso nos ama, a pesar de eso nos busca, y por eso digo que usted y yo no regresamos a Él. Él regresa a nosotros. Nos busca y nos motiva para que caminemos hacia Él. Nos motiva para aceptarle una vez más. Es Él. Por eso digo que el fuego viene de Dios. Ante las demostraciones del poder y el amor de Dios, podemos tener seguridad absoluta. Seguridad absoluta. La mano de Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. ¿Cómo no creer en eso? Ahora que fuimos, algunos de ustedes saben, estuvimos en Managua, Nicaragua, los días pasados, mi esposa y yo fuimos a predicar, a dar unas conferencias. La Asociación Evangelística Billy Graham realiza campañas evangelísticas como la que hace aquí entre nosotros también, Esperanza México y eso. Pero antes de las campañas, los colaboradores de esta asociación realizan talleres, congresos en donde capacitan a los pastores y esposas de pastor, y a los hijos de pastor también. Los capacitan, los animan, los alientan para que estén ellos avivados para la campaña y que muevan a sus iglesias. Y a esa actividad hemos sido invitados mi esposa y yo. Nos han invitado a más de las que podemos aceptar, porque el hermano que dirige eso nos invita a todas y no podemos ir a todas. Hemos tenido que rechazar muchas invitaciones, pero esta la aceptamos y fuimos allá a Managua, Nicaragua. Fue lindísimo, 3,000 pastores, ¿verdad? Y esposas de pastor. ¿Y cuántos jóvenes eran? ¿Cuántos jóvenes? 1,200 hijos de pastor. Eso fue el día sábado. Y mi esposa y yo dimos conferencias. Fue bien lindo. Y mi esposa habló con las esposas de pastor, pero estaban todos juntos, esposas y esposos. O sea, no se separaron, mujer, no, todos en bola estaban. Y mi esposa habló con las esposas de pastor, yo con los pastores, también todos en bola. Y mi esposa contó brevemente acerca de su situación, del tumor que tiene, para hablar de la fe y de la relación matrimonial que hemos tenido, porque hablaba ella de eso, de la esposa. Su conferencia de mi esposa se llamaba La Wonder Woman, esposa de pastor.
Y entonces cuando terminó, ella hizo una invitación, yo también hice una invitación a que las personas pasaron. Yo pensé que iban a pasar algunos a ponerse de rodillas, no hombre, pasaron todos, se tuvieron que poner de rodillas algunos en los pasillos y demás. Pero cuando mi esposa hizo invitaciones a que los pastores abrazáramos a nuestra esposa y oráramos juntos. Y pues yo subí, aproveché el asunto del abrazo y subí y abracé a mi esposa. Y entonces cuando terminamos ese momento, que ya había acabado el tiempo de mi esposa, subieron 2 pastores de los organizadores, muy emotivamente, y dijeron, vamos a orar por nuestra hermana pastora. Todos, sí, amén. Eran de todas las denominaciones, imagínense el griterío que había. Yo notaba cuáles eran bautistas porque estaban así emocionados, muy emocionados. No es cierto, también hay bautistas así emocionados de otra manera, pero había unos grite y grite. No me dejaban predicar porque cada rato que sea una cosa aplaudían y amenazaban con venirse encima, porque era emoción así. Pero en esta ocasión pidieron orar y oraron por mi esposa, nos impusieron las manos. Por cierto, muy lindo, porque ninguno de los que oró, el que oró sabía cómo creo yo y nunca dijo, declaramos, nunca dijo. Yo estaba ya preparándome para escuchar, tumor, te ordeno que te vayas. No hubo nada de eso. No hubo nada de eso, de verdad, muy respetuosos, una oración muy bautista. Y solamente decía, te pedimos por tu poder. Yo amén, yo decía amén. Y luego gritando la gente, sí, un milagro, Señor, un milagro. Eso me hizo llorar de emoción. No creo que por esa palabra Dios nos conteste, pero sí es lindo que alguien esté tan apasionado pidiendo por ti. Cuando terminó eso y demás, en una de las veces que yo fui por ahí a algún lugar, alguien me iba conmigo y me dijo, como sabiendo que yo soy bautista, me dijo, oiga, oramos por usted y eso fue del Espíritu, pero ¿sí cree usted en eso? ¿Sí captan la idea? Dije, ¿en qué? ¿En la oración del pueblo? ¿En el Dios Todopoderoso? Claro que creo. No creo que usted ni yo tengamos poder en nuestra boca, eso no creo. Pero que Dios tiene poder por supuesto. Y le dije así de pasada para que no anduviera preguntándome. Mis arterias coronarias tapadas severamente, con necesidad de una operación a corazón abierto, con la posibilidad de morirme en la plancha, así dijo la doctora. Y cuando entraron por mi pierna, por mi femoral, a mi corazón, lo encontraron más libre que el periférico. No le tuve que explicar el periférico de México, nada de eso, pero le encontraron libre, sin obstáculos. Y claro que creo en el poder de Dios. Claro que podemos, claro que creemos en eso. Y Dios ha demostrado tantas cosas de poder en mi vida. ¿Cómo le voy a pedir señales? ¿Cómo le voy a pedir señales? Si ya me ha dado señales. Cuando mi esposa supimos del tumor y eso, el doctor Víctor, muy lindo, el esposo de hermana Celes, muy lindo, nos decía, es una lesión, chica, pequeña, lesión, es lesión. Hasta que la esposa le dijo, doctor, ¿qué quiere decir por lesión? Tumor. Uy, esa palabra, no. Y chica, 4 centímetros. A mí se me hace grande. Pero comparado con otros tumores, pues sí, pero depende con quién lo compares. Comparado con una pelota de playa, sí es chico. Pero comparado con una canica, es grandote. Eso sí, no. Pero yo puse cara de lleno de fe. Puse cara de no te preocupes, mi vida, no te preocupes. Comando estelar, aquí hablando como Buzz Lightyear, comando estelar, no te preocupes. Estamos en victoria, hermana, esposa mía. Ahora, no me puse así tan ridículamente, pero sí traté de poner cara de lleno de fe y esas cosas. Pero cuando yo oraba a solas, sí quebrantaba mi corazón. Y Dios me hizo recordar. ¿No te acuerdas cuando estabas postrado en el hospital del Seguro Social? Porque en mi caso fue en el Seguro Social. No me dejaban ni levantarme al baño ni nada de eso. Me ponían minifalda porque las túnicas ahí pues son de más chaparritos. Yo estaba en minifalda. Imagínense ir al baño, no sé qué, me daba vergüenza. Y Señor, ¿sí te acuerdas de la minifalda que me tenían? Y me dijo Dios recordar. Yo sentía, cuando estuve esa enfermedad, yo sentía que era ya el declive de mi vida. Yo pensaba, voy para abajo, ya, de aquí todo es para abajo, todo es de bajada. No vuelvo a hacer deporte, Yo pensaba eso. Voy a pasarme en el hospital cada rato. Me dieron una credencial de cardíaco. Tenía una credencial para ir al hospital de cardiología. Tenía mi credencial y yo decía, ya, soy cardíaco. Pero no, sí pasó. ¿Con qué cara le digo a mi Señor que me dé una señal, que lo quiero poner a duelo contra el mundo para ver quién gana? ¿Cómo voy a hacer eso? Si ya me ha dado señales y me ha dado la señal más grande de todas, murió en la cruz por mí. Ante las demostraciones del poder y el amor de Dios podemos tener seguridad absoluta. La infidelidad a Dios
La infidelidad a Dios ante sus múltiples demostraciones de amor y poder es una apostasía, es un rechazo de su gracia. Ya, eso es grave. Eso es grave ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Serle infieles ya no es nomás cuestión de que un tropezoncito. No, Señor, eso es grave. Hermanos, dejemos que Dios encienda nuestra fe con una seguridad invencible. Sigámosle con absoluta seguridad, de tal manera que no necesitamos señales, no necesitamos señales. Ya nos ha dado señales abundantes. Ella nos ha dado señales abundantes de su gracia, de su misericordia. Estoy seguro que entre nosotros ha hecho milagros. ¿Cuántos de los aquí presentes dicen, sí, a mí Dios me ha hecho un milagro? O varios. Levante su mano. ¿Con qué cara le pedimos una señal, por favor? ¿Con qué cara? Si ya las ha hecho. Usted y yo creemos en Él y debemos creer con una fe invencible. Y por último, dejemos que Dios encienda nuestra fe con una fuerza para seguir. ¿Sabe qué pasó después de esto? Sucede este gran milagro. El fuego viene, consume el holocausto y hasta el agua lame. Dice que el fuego lame hasta el agua. Imagínense así las ¿cómo se llaman? Las de fuego, ¿cómo se llaman? Las llamas de fuego lamiendo el agua. No, fue impresionante. Imagínense lo que sintieron los sacerdotes de Baal. Yo digo que la bruja, perdón, dije bruja. La malvada Jezabel debió haber creído, por Dios. El Acab debió haber creído. Debió haberle dicho a su esposa, óyeme, este es el Dios verdadero, no tus diosesitos que trajiste de tu rancho. Y debió exigirle que se convirtiera. Y si no, debió divorciarse de ella. Faltaba más, faltaba menos. Digo, es lo que yo le hubiera dicho como consejero matrimonial. Pero no, siguieron aferrados en su maldad. Y Jezabel, porque acá fue con su esposa, era un ¿cómo se dice? Era un teto, un nene, un cobarde. Va con su esposa y con la cara así, ¿qué pasó, viejo? No, es que Elías mató a tus sacerdotes. Y le contó toda la historia. Y entonces, mire lo que dice la escritura. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Se cumplió su profecía. No lo pudo degollar como Elías degolló a sus sacerdotes. Y ella dijo que así me hagan y así me añadan. Pues así sucedió, porque ella se murió. Incluso los perros se comieron parte de su cuerpo. Fue un juicio de Dios terrible para ella. Pero ¿qué hizo Elías? Seguramente dijo, estas 400 sacerdotes me hicieron los mandados, que tanto me va a hacer una bruja, por mucho que esté en Los Pinos o que esté en Palacio Nacional, por mucho que tenga poder político. Si no me sirvieron ni para el comienzo los 450 sacerdotes y los 300 pastores. No. ¿Qué hizo Elías? Dijo, más vale que digan, aquí corrió que aquí murió. Se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue, huyó y camina durante varios días y llega a un lugar debajo de un enebro deseando morirse. Instinto suicida, trae instinto suicida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y la frase no soy mejor que mis padres era una frase que en aquella época significaba no he servido para nada, mi vida no ha servido de nada. Se supone que debo ser mejor que mis padres, se supone que debo hacer algo más porque ellos me entregaron la estafeta en un lugar y yo debo seguir más adelante que ellos y resulta que estoy peor que ellos. Retrocedí, Señor, quítame la vida. Qué tremendo. Usted me pregunta, ¿es Elías el que dijo eso? Señor, ¿qué le pasó, pastor? No sé bien. Déjeme seguir leyendo. Estaba deprimido, agotado, cansado. Pasan cosas, se le aparece un ángel, se levanta, sigue caminando y luego dice, de donde pasó la noche sucedió esto. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabe qué está haciendo, pero Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces huyendo de Jezabel? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ya entendí qué está pasando con Elías. Ya entendí. Elías entiende, como yo entiendo. Yo no me la trago. Esa frasecita de los hebreos que dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Insisto que hay quienes predican un gran sermón positivo, lindo de ese pasaje, que el pueblo diciendo, miren qué bonito dijeron, Jehová es el Dios. Yo no me la trago, tampoco Elías se la tragó.
También Elías estaba inconforme con eso. También Elías entendía que ese no era un regreso a Dios verdadero. Por eso le dice a Dios: solo yo he quedado, nadie más. Este pueblo mató a tus profetas, derribaron tus altares, se han contaminado con Baal, solo quedo yo, mátame mejor. No tenía razón para estar en esa situación Elías, pero comparto perfectamente sus sentimientos, Me he sentido igual que Elías, gracias a Dios, nunca con respecto a mi iglesia, pero me he sentido muy a menudo cuando voy a unas actividades. En esta de donde venimos no me pasó eso, ni a mi esposita. Pero he estado en actividades religiosas donde digo: Dios mío, ¿aquí dónde estás? Señor, ¿eso que está diciendo esa disque profeta y eso que está diciendo ese otro loco? Porque de repente yo digo: ¿dónde vamos a parar? Y cuando prendo la televisión en el canal supuestamente cristiano, la apago porque termino llorando de tristeza, de vergüenza de las cosas que se dicen de repente. Pienso que Elías estaba agotado y estaba seguro de Dios, pero desilusionado de su pueblo al que le predicaba. Luego Dios hace algunas cosas ahí en torno a él. Le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y se repite una vez más el diálogo sentido: un vivo celo por ti. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, solo yo he quedado. Y sigue diciendo eso. Y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice a Elías que está equivocado, que no es cierto, que lo quiere usar todavía como profeta, que tiene que ungir a un rey para Israel, a un rey para Judá, y que debe hacer un trabajo. Y por cierto, le dice Dios a Elías que debe ungir a Eliseo en su lugar. Dios estaba, por así decirlo, ¿cómo se dice? Cuando terminas un trabajo, ¿cómo se dice? Estaba jubilándolo. Y debes ungir a Eliseo en tu lugar. Tu discípulo amado, debes ungirlo en tu lugar, porque aquí te quiero ya, acá en el cielo te quiero. ¿Y se acuerdan que se lo llevó un remolino? Todos dicen que se lo llevó un carro de fuego. No, la Biblia dice que había un carro de fuego ahí, pero dice que fue llevado en un remolino. Ojo con eso. Se fue en un remolino. El carro es para otra cosa, no sé para qué, pero se fue en un remolino. Pero aquí viene la palabra de Dios. Aquí está el verdadero regreso del pueblo a Dios. Este sí es regreso. Lean conmigo la parte del versículo 18, ¿cómo dice? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Quién encendió el fuego, hermanos? ¿De dónde viene el fuego? De Dios. Si Dios no lo hace, no sucede nada. Y yo haré, dice Jehová, yo haré. No nadie más lo hizo, Él lo hace. Por eso todos los puntos han sido: dejemos que Dios encienda nuestra fe con una fuerza para seguir. Dejemos que Dios encienda nuestra fe con seguridad real. Dejemos que Dios encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Es Dios, si no lo hace Dios, no sucede nada. Después de una gran victoria, Elías se encuentra desilusionado, agotado y envuelto en la desesperanza. Las condiciones del pueblo de Dios no eran para menos. Sin embargo, la fidelidad y la gracia de Dios lo levantaron. Dejemos que Dios nos levante, busquémosle cuando estemos desilusionados, tristes, cansados, agotados. Las luchas de la fe, igual que las luchas materiales, pueden cansarnos y se vale retirarnos a buscar descanso y fortaleza, se vale. En ocasiones, yo creo que en ocasiones Dios incluso nos hace descansar a la fuerza. Algunos de ustedes saben que yo sufrí recién llegado aquí a la iglesia, tenía un año y medio, no sé cuánto tenía, no más, tal vez 2 años y medio, algo así, cuando me dio ese problema cardíaco. Y los del seguro nunca me dijeron que había tenido yo un infarto. Fue después que un doctor, que fue una de mis operaciones de las varias que he tenido, y era un cardiólogo que iba a vigilar el asunto, y él me dijo: usted tuvo un infarto hace 6 años, fue el que me dijo. Pero cuando tuve esa situación, todo el mundo piensa que las situaciones de ese tipo tienen que ver, se relacionan con cuestiones emocionales. Los que estaban aquí, ¿cuántos estaban aquí cuando yo llegué? ¿Cuántos son Calebs aquí? ¿Cuántos estaban aquí en Oreb cuando mi esposa y yo llegamos hace 25 años? Levanten su mano. Bueno, estoy seguro que ustedes pueden imaginar. Fue una experiencia muy fuerte para nosotros. En la crisis ministerial, la crisis de emociones,
más fuerte que yo he tenido en mi vida, porque hay situaciones muy graves, muy difíciles en nuestro ministerio. Y si alguien le busca motivos para una posible situación cardíaca, pues ahí podía haber. Y de pilón, en ese momento que tuve esta situación del corazón, era presidente de la Convención Nacional, donde las cosas también se ponen color de hormiga. Hay fuego amigo y fuego enemigo. Pero ¿sabe qué? Buscamos a Dios. Y en ese caso yo no lo busqué de mi propia inspiración, Dios me hizo buscarlo, porque internado en el hospital, ¿qué puedes hacer si no hablar con Dios? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Qué puedes hacer si no hablar con Dios? Como cuando estuve por el COVID, ¿qué hice durante esos 14 días en el hospital? No podía ni siquiera verme mi esposa, no podían ir a visitarme nadie, ahí estaba yo, solo me atendían las enfermeras y los enfermeros, son los que me contaban chismes, esas cosas. Las enfermeras muy respetuosas les preguntaban, oiga, ¿y aquí hay otros enfermos? Sí, y algunos se han muerto, no sabemos. Pero había 2 enfermeritos que siempre me contaban todos los chismes. Oiga, ¿aquí es de COVID? Sí, aquí todo es COVID. Algunos se han muerto, sí, cada día se mueren como 3 más o menos. Ayer se murieron 4. Yo dije, ¿para qué pregunté, mano? Y les iba a decir, ¿y como por dónde viene la línea? Como de qué cuarto se han muerto. Para saber cuándo me tocaba. Pero ¿saben qué hago yo ahí en ese intermedio, en ese estar ahí sentado? No puedo predicar, no puedo dar estudios, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Pues, ¿qué haces? Ahí está Dios en el silbo apacible, en el silbo apacible. Oye, ¿sabe cómo sonaba mi silbo apacible? ¿Sabe cómo sonaba? Ti, ti, ti. Los aparatos que tenía conectados. Así sonaba mi silbo apacible. ¿Sí captan la idea de lo que estoy diciendo? Pues estaba conectado a aparatos y cosas. Gracias, Dios, gracias. Él nos busca y nos ayuda a descansar en Él. Dios siempre está cerca de nosotros, pero nos permite experimentar las pruebas para que nuestro encuentro con Él sea mayúsculo. Debemos encontrarnos con Dios en su territorio, a su manera. Seamos dóciles y sensibles a su revelación. Y a veces nos habla ahí en casa, ahí acostados, o tal vez en el trabajo, en un momento de quietud. Y te levanta, hermano, y te da aliento y fortaleza, porque tú y yo nos cansamos, la vida cansa. En ocasiones las cuestiones económicas, los problemas, las emociones, los hijos. Y no solamente cuando se portan mal, sí, también, pero no solamente. También cuando se portan bien, pero les va mal en la vida. Y otros se portan mal con ellos y sufren. Cansa, duele, porque querido joven, querido hijo aquí presente, déjame decirte que todos tus sufrimientos y dolores, hay alguien que los vive con más intensidad que tú. ¿Sabes quién? Tu mamá y tu papá. ¿Cierto o no es cierto, papás? Estoy seguro que incluso aquí los papás hemos cometido una herejía muy a menudo, esa que le decimos a Dios, Señor, que esa enfermedad se le quita a mi hijo, pero me dé a mí. ¿Cierto o no es cierto que oramos esa insensatez? Ahora no sucede, Dios nunca va a contestar esa oración. Pero hacemos esa oración insensata en nuestro afán de amor a nuestros hijos. Y eso cansa. Y la vida a veces agobia. Pero Dios está aquí para darnos ayuda. Debemos encontrarnos con Él, insisto, en su territorio. Dejemos que Dios encienda nuestra fe y nos fortalezca para continuar hasta el final. Entonces, dejemos que Dios encienda nuestra fe con fuerza para seguir. Dejemos a Dios que encienda nuestra fe con seguridad real y dejemos a Dios que encienda nuestra fe con lealtad absoluta. Y por eso tenemos un desafío para todos nosotros, hermanos míos, desafío a vivir encendidos de fe. Encendidos. Tomemos la decisión más importante de la vida, seguir a Dios, busquémosle con urgencia, encontrémonos con Él en lo cotidiano para ser fortalecidos y descansar. Pero sobre todo, dejemos que su verdad cautive nuestra mente para reconocer su obra, su trabajo en otras vidas y en nosotros mismos. Y dar la seguridad de que nos cuida y las cosas que nos revela en la vida cotidiana. Y no perdamos de vista esta verdad. Léanlo conmigo, está con letras grandes ahí en la pantalla. El fuego viene de Dios. Nosotros no podemos, Él puede. Nos toca creer. A Él le toca derramar su poder y sus bendiciones. Elías no encendió el fuego, el pueblo no encendió el fuego. Fue Dios. Dejemos que Dios encienda el fuego de nuestra fe ahora mismo. Hermana,